Australia, un continente que es también un país. Una isla gigante, separada del resto del mundo como si el tiempo la hubiera olvidado. Pero lo que muchos no saben, es que este aislamiento no la hizo menos interesante. Al contrario, la transformó en uno de los lugares más extraños, fascinantes y únicos del planeta. Aquí, el desierto se extiende como un mar rojo, los animales parecen salidos de un laboratorio de ciencia ficción y las leyendas tienen raíces más antiguas que las pirámides de Egipto. Este no es un simple país del hemisferio sur. Es un mundo en sí mismo. En este vídeo vamos a viajar por el alma de Australia. Desde sus paisajes imposibles hasta sus ciudades futuristas, desde las costumbres más relajadas hasta historias que parecen cuentos, pero fueron reales. Vamos a hablar de la cultura australiana, de cómo viven las mujeres y los hombres en diferentes rincones del país, de qué cosas solo pasan aquí y por qué Australia es mucho más que canguros, playas y koalas. Prepárate para descubrir un país donde el calor puede derretir neumáticos, donde los ancestros hablan a través de las piedras y donde la cerveza y la camaradería son casi sagradas. Esto es Australia, y lo que estás por ver, no te lo enseñaron en la escuela. Australia es el sexto país más grande del mundo, pero su densidad de población es bajísima. La mayor parte de su territorio es tierra árida o semiárida. ¿Por qué? Porque el famoso Outback, esa vasta extensión de desiertos y tierras rojas en el centro del país, domina casi todo el interior. Imagina kilómetros y kilómetros sin una sola ciudad, donde el silencio es tan intenso que podés oír tu propia respiración. Este paisaje ha moldeado no solo la fauna y flora, sino también a su gente. En el Outback, las comunidades sobreviven en condiciones durísimas, con temperaturas extremas y distancias enormes entre poblaciones. Pero Australia no es solo desierto. Al norte, en el estado de Queensland, se extienden las selvas tropicales más antiguas del mundo, con especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Allí vive el casuario, un ave tan bella como peligrosa. En la costa este, la famosa Gran Barrera de Coral se despliega como una joya submarina de miles de kilómetros de largo. Es el sistema de arrecifes más grande del planeta y hogar de miles de especies marinas. En el sur, las ciudades como Melbourne y Adelaide ofrecen paisajes templados, viñedos infinitos y un aire casi europeo. Mientras tanto, en la parte occidental, Perth vive casi como una ciudad independiente, moderna, aislada y con sus propias reglas. En la isla de Tasmania, al sureste del continente, la naturaleza parece aún más salvaje. Aquí los bosques son densos, el clima es fresco, y todavía se cuentan leyendas del tigre de Tasmania, un animal considerado extinto, pero que muchos juran haber visto. La geografía de Australia es una contradicción constante, belleza y peligro, aislamiento y diversidad. Y esta tierra no solo dio forma a sus paisajes, sino también a las historias que vas a conocer a continuación. La historia de Australia es una mezcla intensa de resistencia, adaptación y misterio. Pero para entenderla de verdad, hay que empezar mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Los pueblos aborígenes australianos han vivido en estas tierras durante más de 60.000 años. Es una de las culturas continuas más antiguas del mundo. Ellos no solo habitaron el continente, lo entendieron, lo respetaron y lo narraron mediante historias orales transmitidas generación tras generación. Su cosmovisión gira en torno al tiempo del sueño, Dreamtime, una época mítica en la que seres ancestrales crearon el mundo, los animales, las montañas y los ríos. En sus leyendas, las formaciones rocosas no son solo piedras, son huellas de estos dioses ancestrales. Una de las leyendas más conocidas es la del Rainbow Serpent, la serpiente arcoíris. Según el mito, esta criatura mítica emergió de las entrañas de la tierra para formar ríos, valles y montañas. Es símbolo de creación, pero también de destrucción si se le falta el respeto. Otra figura es Tidalik, una rana que un día bebió toda el agua del mundo, provocando una sequía. Los otros animales idearon un plan para hacerla reír, y cuando finalmente lo lograron, Tidalik rió tanto que expulsó toda el agua, devolviendo el equilibrio al planeta. Cuando los británicos llegaron en 1788, encontraron una tierra que ya tenía historia. Pero para ellos, era Terra Nullius, tierra de nadie, ignorando totalmente a los aborígenes.
Así comenzó una era oscura de colonización, desplazamiento forzado y conflictos. Australia fue usada como colonia penal. Miles de prisioneros británicos fueron enviados aquí a cumplir condenas lejos de Europa. En muchos casos, sus delitos eran mínimos: robar pan, cometer fraudes menores. Pero el castigo era el mismo: el exilio. Una curiosidad histórica increíble es la llamada Gran Guerra del Emú. En 1932, el gobierno australiano declaró una especie de guerra contra los emúes, aves enormes que estaban destruyendo los cultivos en el oeste del país. Enviaron soldados armados con ametralladoras, y perdieron. Los emúes resultaron imposibles de controlar, y se retiraron las tropas. Hoy se recuerda como una de las campañas militares más insólitas de la historia. También está el caso del lago Hillier, un cuerpo de agua de color rosa intenso que aún hoy no tiene una explicación completamente consensuada. Algunos dicen que son algas, otros bacterias, pero lo cierto es que parece sacado de una postal extraterrestre. Estos relatos, mitos y eventos no son simples anécdotas. Forman parte del tejido de Australia. Un país donde el pasado ancestral y la historia reciente conviven en tensión constante, creando una identidad única en el mundo. Desde el primer momento, te das cuenta de que en Australia la gente valora la igualdad. Aquí no importa si sos rico o pobre, si vas descalzo o en traje. Lo importante es ser auténtico. Esa es una regla no escrita que guía gran parte de la cultura social australiana. Los australianos, hombres y mujeres, suelen ser informales. Las charlas se dan en la vereda, en la playa o en el bar. La famosa expresión "no worries, mate, no te preocupes, amigo", resume perfectamente la filosofía de vida: vivir el presente, no complicarse. En las ciudades, las mujeres tienen un rol activo e independiente. Muchas ocupan puestos de liderazgo en empresas, en el gobierno y en universidades. Pero también es común verlas surfeando, viajando solas o trabajando en sectores tradicionalmente dominados por hombres, como la minería o la construcción, sobre todo en las zonas rurales. Los hombres, por su parte, todavía conservan un lado rústico que viene del campo. En el interior, ser duro todavía es una virtud. Pero no todo es estereotipo. En el interior, ser duro todavía es una virtud. Muchos padres, por ejemplo, eligen quedarse en casa para cuidar a los hijos mientras sus parejas trabajan. La convivencia entre géneros es bastante igualitaria en la mayoría de los espacios públicos. Hay una fuerte conciencia sobre el respeto mutuo, la equidad salarial y la lucha contra la violencia doméstica. Aunque todavía hay desafíos, Australia ha avanzado muchísimo en los últimos años en materia de género y diversidad. En cuanto a las costumbres diarias, el barbecue o barbie es casi un ritual. Ya sea en el jardín de casa, en la playa o en un parque público, la parrilla es el punto de encuentro de familias y amigos. Y ojo, porque aquí se cocina de todo, desde salchichas hasta langostinos. Pero si vas a un barbecue y llevas algo, más vale que también lleves tu bebida. Eso se da por entendido. El deporte es otra religión. Fútbol australiano, cricket, rugby y surf dominan el calendario. Hombres y mujeres se involucran por igual. La vida en Australia también varía mucho entre regiones. En el norte tropical, por ejemplo, la gente es más tranquila, influenciada por el calor y por la proximidad a culturas asiáticas e indígenas. En el sur, donde están ciudades como Melbourne, se respira un aire más europeo y cosmopolita. En las comunidades indígenas, tanto hombres como mujeres siguen teniendo roles muy definidos según sus tradiciones. Ellas suelen encargarse de la transmisión cultural, del arte y del cuidado familiar, mientras que ellos realizan ceremonias, cazan y protegen el territorio. Pero el respeto por la tierra y los ancestros es algo compartido por ambos. Una peculiaridad: en Australia casi todo se acorta. Los nombres, las palabras, incluso las frases. A los McDonald's le dicen Macas, a las vacaciones, Halls, a la universidad, Uni. Es una forma rápida y amistosa de comunicarse, y si querés encajar, más vale que aprendas ese idioma informal. Pero no todo es relajación. Los australianos valoran mucho la puntualidad, el esfuerzo y la honestidad.
Si decís que vas a hacer algo, se espera que lo hagas. No cumplir una promesa puede dañar tu reputación. En definitiva, la vida en Australia es una mezcla única entre lo tradicional y lo moderno, lo indígena y lo global, lo salvaje y lo sofisticado. Una sociedad donde mujeres y hombres, cada uno a su manera, construyen día a día una cultura que se niega a ser predecible. Australia no es un país normal, y eso lo vas a notar desde el primer momento que pongas un pie en su territorio. Aquí, las reglas de la naturaleza parecen haber sido reescritas, la cultura tiene giros inesperados y las situaciones más raras son parte del día a día. Por ejemplo, ¿sabías que en algunas partes del país llueven arañas? No es broma. En regiones del sur, cuando las condiciones climáticas cambian de forma drástica, miles de pequeñas arañas sueltan hilos de seda para volar por el aire, y el resultado es un fenómeno digno de película de terror, un cielo cubierto de telarañas y campos blancos como si nevara, pero con bichos. O pensemos en la Gran Barrera de Coral, el sistema coralino más grande del mundo. ¿Sabías que es tan grande que se puede ver desde el espacio? Y cada año, en un acto coordinado casi mágico, todos los corales se reproducen al mismo tiempo en una especie de explosión rosa y naranja bajo el agua. Es uno de los espectáculos naturales más raros y hermosos del planeta. Australia también tiene una cantidad absurda de animales que no existen en ninguna otra parte del mundo. Canguros, koalas, wombats y demonios de Tasmania, sí, pero también ornitorrincos, ese animal imposible que parece armado con partes sueltas de pato, castor y nutria. Y es venenoso, sí, un mamífero que pone huevos y tiene veneno. En cuanto al clima, Australia tiene récords para todo. Lugares donde se registraron temperaturas tan altas que los semáforos se derretían, playas donde puede granizar bajo el sol, y tormentas eléctricas que provocan incendios en cuestión de segundos. Incluso se ha documentado una lluvia de peces en el norte del país, un fenómeno que ocurre cuando tornados o trombas marinas levantan animales del agua y los dejan caer kilómetros tierra adentro. Otra curiosidad es que los conductores australianos tienen que estar atentos a señales de tránsito que advierten sobre canguros, emus, camellos e incluso pingüinos. Sí, pingüinos en Australia. La isla Phillip, al sur del país, es hogar de los pingüinos más pequeños del mundo, y cada tarde regresan a la costa en una marcha que se ha convertido en un evento turístico. ¿Y sabías que existe un concurso anual para controlar la población de sapos gigantes? Estos animales fueron introducidos para controlar plagas agrícolas, pero se salieron de control. Hoy, son considerados una plaga tóxica y miles de personas participan en eventos donde los atrapan, los pesan y, bueno, se deshacen de ellos de forma creativa. En el plano cultural, hay festivales únicos, como el Henley on Todd Regatta, una carrera de botes en un río seco. Sí, los participantes corren con estructuras de barcos al hombro, sobre la arena. Todo muy serio, con trajes de piratas y banderas. Otra rareza australiana, muchas casas tienen barbacoas públicas eléctricas en los parques, y cualquiera puede huesearlas. Solo las limpias después. Es una forma comunitaria de compartir la comida y el espacio público que sorprende a cualquier extranjero. Y si hablamos de medidas extremas, el gobierno australiano tiene leyes muy estrictas para evitar que especies invasoras entren al país. Hay aeropuertos donde los perros no buscan drogas, sino frutas. Así es, una manzana olvidada en tu mochila puede meterte en serios problemas. También están los trenes gigantes del interior, los road trains. Son camiones tan largos que pueden tener hasta 4 o 5 remolques. Cuando ves uno venir por la carretera, mejor te apartas. Son verdaderos monstruos del asfalto, necesarios para recorrer las vastas distancias del Outback. Y no podemos olvidar al temido drop bear. Según la leyenda urbana australiana, es un tipo de koala carnívoro que salta desde los árboles para atacar turistas desprevenidos. Por supuesto, es solo una broma, pero muchos caen la primera vez. Todo esto forma parte de la esencia australiana. Un lugar donde la lógica a veces se suspende, donde lo extraño es cotidiano y donde las reglas no escritas hacen que cada día sea una sorpresa. Ser australiano hoy es ser una mezcla de muchas historias, muchas culturas y muchas contradicciones.
Es vivir en uno de los países más desarrollados del mundo, pero también uno de los más aislados geográficamente. Es tener una identidad marcada por la naturaleza extrema, por una herencia indígena profunda y por una cultura moderna que ha aprendido a reírse de sí misma. La identidad australiana no está escrita en piedra. Es más bien una construcción colectiva que evoluciona. El australiano promedio es relajado, directo y con un fuerte sentido de comunidad. Se valora la igualdad, la oportunidad y, sobre todo, el humor. El tal Poppy síndrome, la idea de que nadie debe creerse superior a los demás, es parte del ADN cultural. Aquí, presumir es mal visto, compartir, en cambio, es una virtud. A nivel político y social, Australia se enfrenta a debates importantes: el reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes, el manejo de sus vastos recursos naturales, la crisis climática que ya provoca incendios sin precedentes, y una creciente discusión sobre su papel en Asia-Pacífico. La capacidad de reponerse, de adaptarse y de disfrutar la vida al aire libre, del mar, del sol y de un buen asado con amigos. En el presente, Australia es una tierra de contrastes, moderna y antigua, salvaje y civilizada, remota pero influyente. Su identidad no se puede encerrar en una sola definición, porque ser australiano es precisamente eso, aceptar la contradicción como parte de la belleza. Australia no es un lugar más en el mapa, es un universo aparte. Con sus cielos inmensos, su fauna surrealista, sus historias que se mezclan con el mito y su gente que vive con una sonrisa torcida, siempre lista para reírse del mundo y de sí misma. Es un país donde los extremos se abrazan, donde los aborígenes caminan con smartphones y los ejecutivos surfean antes de ir a trabajar. Donde el sol quema, pero el alma es cálida. Donde cada historia tiene polvo rojo, cerveza fría y una carcajada al final. Y si algo queda claro, después de recorrer paisajes, costumbres, leyendas, curiosidades e identidades, es que Australia es muchas cosas a la vez. Pero sobre todo, es un recordatorio de que la diferencia, lo extraño y lo inesperado, pueden ser lo más hermoso del mundo. Así que si alguna vez tenés la oportunidad de pisar suelo australiano, recordá esto: estás entrando en un lugar que no se parece a ningún otro. Gracias por acompañarnos en este viaje por el corazón de Australia. Hasta la próxima aventura.